Apreciados alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. La propuesta del día de hoy se denomina proposiciones atómicas y moleculares. Recordarán que en la clase anterior, en el tutorial anterior, habíamos analizado el concepto de proposición. Una proposición es un enunciado acerca del cual yo puedo decir si es verdadero o falso. Pero las proposiciones se clasifican a su vez en proposiciones atómicas y moleculares. Para poder comprender mejor el concepto, me gustaría que me acompañen a analizar lo que ya tengo plasmado aquí en la pizarra. Las proposiciones se clasifican en atómicas y moleculares. Las proposiciones atómicas son aquellas que nos representan una sola acción. Aquella oración en la que se está expresando una sola acción y no existen términos de enlace. Cuando hablamos de acción nos estamos refiriendo a un verbo. Por ejemplo, estoy, o mejor dicho, podemos decir, por ejemplo, los niños cantan. Ahí tengo una oración. Los niños cantan. ¿Qué están haciendo los niños? Están cantando. Esa es la acción que están haciendo y se llama verbo. Entonces ahí tenemos una sola acción. El sujeto viene a ser la persona, animal o cosa acerca del cual se habla en la oración. El sujeto son los niños. ¿Y qué está haciendo el sujeto? Los niños están cantando. Esa acción que están realizando se llama verbo. Y ahí, en este ejemplo, los niños están haciendo una sola acción, que es cantar. Entonces ahí tenemos una proposición atómica. Una proposición molecular es aquella más compleja, en donde ya podemos tener más de una acción. Por ejemplo, puedo decir, estoy viendo una película y tomando un rico jugo. Entonces, estoy viendo una película y tomando un rico jugo. El verbo se clasifica nuevamente en diferentes tipos. Tenemos los verbos regulares, irregulares, transitivos. Dentro de esa clasificación les voy a mencionar que los verbos pueden ser transitivos. Los verbos terminan, son todas las acciones que podemos hacer y terminan en ar, er, ir. Cantar, reír, soñar, bailar, comentar, ver. Son, por ejemplo, acciones que podemos estar haciendo. Y tenemos también verbos que son transitivos. Verbos que necesitan a veces de un complemento para que pueda tener un sentido. Y los tres verbos transitivos que vamos a estar utilizando son estar, ser y parecer. Por ejemplo, cuando yo digo estoy necesita un complemento para que tenga sentido. Entonces digo, estoy viendo una película. Ahí sí tiene sentido. Se le llama verbo transitivo porque necesita de un complemento para que tenga sentido. Cuando digo estoy, ¿de quién estoy hablando? Valga la redundancia. Estoy hablando de mí. Yo soy el sujeto ahí. Yo estoy haciendo la acción como persona. Y estoy viendo una película y tomando un rico jugo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo dos cosas. La primera acción es ver y la segunda acción es tomar. Entonces estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo o dos acciones al mismo tiempo. Entonces ese tipo de proposiciones se denominan proposiciones moleculares. Cuando ya tenemos varias acciones dentro de la oración, es importante reconocer entonces las acciones que vendrían a ser los verbos. Y para que nosotros podamos distinguir muy bien una proposición atómica de una proposición molecular, también es importante identificar dentro de la lógica los términos de enlace, los términos que sirven para unir dos o más oraciones. ¿Cuáles son los términos de enlace más utilizados dentro de la lógica? La conjunción, que es y. Por ejemplo, digo canto y bailo. Entonces estoy haciendo dos acciones ahí, cantando y bailando. Y el término de enlace, la conjunción y, une esas dos acciones. Entonces, cuando ustedes vean
una o encuentren una oración en donde aparezca la conjunción y, automáticamente es una proposición molecular. ¿Cuáles vendrían a ser otros términos de enlace? La negación. La negación de repente no une dos oraciones, pero niega la acción. Y cuando se niega una acción, esa negación lo vuelve una proposición molecular. Por ejemplo, estoy viendo una película. Afirmación. Si yo niego eso, no estoy viendo una película, esa proposición se vuelve molecular. La negación vuelve una proposición atómica en una proposición molecular. Otro término de enlace, por ejemplo, puede ser la disyunción o. Digo, trabajo o estudio. Ahí tenemos dos opciones, ¿verdad? Y en esa situación, el verbo es trabajar y estudiar. Y sabemos que a veces dos acciones no podemos hacerlo al mismo tiempo. Entonces, muchas veces la O lo que hace es tratar de elegir una de las acciones. Eso ya saliendo del contexto de la lógica, es nada más para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio. Pero es lo que muchas veces, por ejemplo, nos dicen los profesores cuando estamos en clase y el profesor está explicando y de repente yo no estoy atendiendo o no estoy haciendo la lección y viene el profesor y me dice, o copias o sales afuera. Entonces me está dando dos opciones, pero de todas maneras allí hay dos acciones, copiar o salir. Esas son las acciones que se menciona en la oración. Entonces esa disyunción o, este término de enlace o, está uniendo de igual manera dos acciones o dos oraciones. Otro término de enlace, por ejemplo, que podemos encontrar es la palabra entonces o sí entonces, puedo decir también. Puedo decir, utilizando este término de enlace, una oración como: si entrego mis tareas, entonces aprobaré la materia. Si entrego mis tareas, aprobaré la materia. Entonces aprobaré la materia. Entonces, ¿cuáles son mis acciones ahí? Entregar, porque se trata de entregar las tareas. ¿Cuál es la otra acción? Aprobar la materia. Yo voy a pasar la materia. Entonces, esta palabrita que justamente es entonces, es también un término de enlace que une dos acciones. Pero generalmente esta palabra entonces viene acompañado del sí entonces. Sí entonces en lógica simboliza una causa-efecto. Y por último también puedo decir sí y solo sí. Esos son los términos más utilizados dentro de la lógica. Sí, solo sí. Por ejemplo, digo, iré de vacaciones sí y solo sí termina la pandemia, ¿verdad? Entonces estoy ahí teniendo también dos acciones. Ir de vacaciones, por supuesto, ¿verdad? Entonces iré de vacaciones sí y solo sí termina la pandemia. Entonces mis acciones son ir y terminar. Entonces ahí también esta frase está uniendo dos términos, dos oraciones, dos enunciados o dos acciones. Entonces esos son los términos de enlace que ustedes más van a encontrar dentro de la lógica. Aquí les preparé algunos ejemplos que vamos a ir analizando para clasificar las proposiciones atómicas y moleculares. Dice aquí ejemplo: estoy mirando un video, proposición atómica. ¿Por qué es proposición atómica? ¿Cuál es la acción que estoy haciendo? Estoy mirando, porque les había hablado de el verbo transitivo estar. Entonces aquí, ¿qué acción se está haciendo? Mirar, esa es la acción que se está haciendo. Entonces aquí hay una sola acción, por eso es proposición atómica. Tampoco hay términos de enlace y no o, entonces sí, solo sí, no tenemos en la frase. Entonces por eso no es una proposición molecular. El siguiente dice: el niño está comiendo. El sujeto es el niño. ¿Y qué está haciendo el niño? Está comiendo. Una sola acción.
¿cuál es la acción que se hace aquí? Comer. Entonces es una proposición atómica. La siguiente dice, los electores jóvenes son muchos. Entonces aquí nuestro verbo son, de ser. ¿Son qué? Son muchos. Porque este verbo, esta acción que es son, que viene de ser, también es un verbo transitivo. Necesita también de un complemento para que tenga sentido. Entonces estos tres ejemplos que yo les manifesté aquí es un claro ejemplo de proposiciones atómicas. Y aquí tenemos las moleculares. En las moleculares aparecen términos de enlace o aparecen más de una acción. Por ejemplo, estoy cansada y quiero dormir. ¿Cuáles son mis acciones? Estoy cansada y además quiero dormir. Esas son las acciones que yo tengo aquí. El estar cansada y también dormir. Y además tengo un término de enlace que es y. Cuando yo tengo un término de enlace, automáticamente eso hace que mi proposición sea molecular. Mi otro ejemplo dice, canto o estudio la lección. ¿Cuáles son las acciones que tenemos aquí? Cantar, estudiar. Entonces aquí yo tengo dos acciones y además tengo el término de enlace o. Cuando yo tengo alguno de estos términos de enlace, sí o sí ya se vuelve una proposición molecular. Siguiente dice, atendemos la clase y luego hacemos la tarea. Aquí ya veo un término de enlace. Cuando yo veo un término de enlace, automáticamente es una proposición molecular. Atender, primera acción. Hacer, la segunda acción. Hacer la tarea. Entonces, de esa forma, ya tenemos aquí la clasificación de las proposiciones atómicas y moleculares. Aquí les voy a colocar un ejemplo más para que nosotros podamos clasificar en proposición atómica o molecular, ya que de esa manera estarán realizando sus ejercicios. Entonces digo, por ejemplo, la periodista realiza una entrevista. Puedo decir también, el niño, esta es otra oración, juega fútbol, pero observa a su madre. Por ejemplo, tengo dos oraciones aquí, vamos a clasificar. La periodista realiza una entrevista. ¿Qué está haciendo la periodista? Está entrevistando, está realizando una entrevista. Realizar una entrevista. Entonces aquí hay una sola acción, por lo tanto es una proposición atómica. Aquí al lado le pongo una PA que significa proposición atómica. La siguiente oración dice, el niño juega fútbol, pero observa a su madre. Entonces aquí vamos a analizar las acciones. El sujeto es el niño. ¿Qué está haciendo el niño? Está jugando fútbol. Y además, ¿qué está haciendo? Está observando a su madre. Juega y observa. Está haciendo dos cosas al mismo tiempo, dos acciones. Entonces, en este caso tenemos una proposición molecular. Pongo así entre paréntesis PM, que son las abreviaturas de proposición molecular. Entonces, de esa forma estarán realizando las actividades de la clase de hoy. Hasta aquí llegó nuestro tutorial, espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades. Nos estaremos viendo en una próxima edición. ¡Fuerza, chicos!